¿Hay algo más bonito y maravilloso que la Navidad para un deportista? Evidentemente la respuesta es que sí. Los inicios de las ligas nacionales y competiciones europeas. No hay nada más ilusionante para un jugador, jugadora y un técnico, incluso árbitros, árbitras y directivos, que los inicios de las ligas, porque es el momento donde todos empezamos igual, donde el favorito se lo tendrá que ganar, pero a día de hoy, yo que puedo ser el más malo, puedo competir con el más bueno, porque empezamos todos igual, con 0 puntos. ¿Será capaz algún equipo en la división de honor masculina ya no solo de destronar al vigente y eterno campeón, Club Natació Athletic Barcelona, que volverá a ganar posiblemente todo en este país, pero habrá algún equipo capaz de arañarle un punto? Categoría femenina, qué rivalidad estos últimos años, Club Natació Sant Andreu, Club Natació Sabadell, pero vendrá por el medio como Quan Titanic a romper esa dualidad el Club Natació Mataró y será capaz de ganar algún trofeo doméstico. El waterpolo nacional no solo son las división de honor, también están las primeras. En primera masculina, el máximo favorito, después de la, entre comillas, trágico descenso del año pasado, el Real Canoe Natación Club, con un equipo de estrellas para la categoría, será capaz de pasar por encima de todos y de los outsiders, Horta y Club Natació Sant Feliu. Categoría femenina, el Club Natació Rubí descendió, será capaz de hacer lo que quiere hacer canoe masculino y subir. Veremos si el Club Natación Boadilla se lo permite, pero no es división de honor y primera. Tenemos una segunda masculina realmente apasionante, realmente quizá sin ningún favorito. Pero ya no solo son los que estaban, sino los que vienen. Recuperamos un equipo histórico, el Club Natació Manresa, que no ha subido solo, sino con el Portugalete del País Vasco y la Unión de Tenerife. ¿Quién ganará? Las apuestas están muy abiertas. En categoría femenina seguimos sin tener una segunda, vamos a por esa segunda, pero mientras no hay, tenemos las fases de ascenso de tercera a primera, o en este caso de segunda a primera nacional. La Escuela de Zaragoza no pudo el año pasado, ni el Illes Balears, este es su año, y en categoría masculina igual, el Olivar, el Illes Balears, también de Mallorca y el Waterpolo Mallorca, quizá junto con el Pontevedra son los favoritos para poder subir, sin olvidarnos del Pozuelo, gran año el anterior. Pero no se acaba aquí, competiciones europeas. Club Natació Athletic Barceloneta, ¿será capaz de repetir la gesta del 2014, ahora que vuelve uno de los que estuvo, Gonzalo Lalo Echenique? ¿Será capaz? Faltan Álvaro Granados, falta Felipe Perrones, se nos caen las lágrimas, ya no están, podrán. Categoría femenina tenemos menos dudas, o Club Natació Sant Andreu o Club Natació Sabadell serán otra vez campeonas de Europa, a menos que nuestra Bea Ortiz con Rita Castello en Ferencváros sean capaz de destronarle. ¿Qué año nos vienen más los mundiales? Es una pasada, es el año del waterpolo nacional. No te lo pierdas, porque aquí y ahora comienza The Waterpolo Passion Show. Tenemos que ser valientes en dar estos pasos. Pero claro, para mejorar esto, tenemos que tener bien claro que tenemos que mirar por el bien del waterpolo, no por el bien particular de cada uno, porque si miramos por el bien particular de cada uno, seguimos como hasta ahora. La última vez que nos reunimos todos los clubes fue conmigo como responsable del área de waterpolo en Sant Andreu, que lo reunimos a todos, que se hablaba de más categorías, menos categorías. Hablamos la última vez. Bueno, yo puedo decir que después de muchos años y después de conseguir muchos éxitos, por fin podemos decir que nos podemos pagar la universidad, podemos a lo mejor invertir en tener una vivienda en un futuro, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Yo creo que el primero prácticamente es indiscutible, que debe ser Xavi García, por palmarés. Si cojo por palmarés y por histórico, aunque no es el prototipo, tiene Fran Pérez, por palmarés también. Y el tercero me iría entre Chalo y Blake. Yo Blake, claramente. Pues es eso, matarte a entrenar todos los días y no cobrar nada,
o cobrar muy poco, que tienes que tener otro trabajo, pues yo sinceramente no creo que merezca la pena, la verdad. E igual si estos jugadores se pusieran de acuerdo y dejaran de jugar, los que sí que cobran y los que sí que ganan su dinero. En el apartado femenino, sorpresas durante toda la Final Four de la competición. Caía el Sabadell eliminado contra el Sant Andreu, que podría ser más o menos esperable, pero el Sant Andreu no pudo hacer frente a un Mataró que ganó 9-11. Es la falsa creencia de que como el waterpolo es un deporte de resistencia, tendremos que trabajar con cargas bajas y muchas repeticiones. Pues no, nada de esto es cierto, porque el waterpolo es un deporte principalmente de fuerza. Partidos para la historia. Hungría contra la Unión Soviética. Melbourne, 1956. El partido de la sangre. No fue solo waterpolo, fue un duelo político, un choque cultural y un grito de resistencia. No hay nada más ilusionante para un jugador, jugadora y un técnico, incluso árbitros, árbitras y directivos, que los inicios de las ligas, porque es el momento donde todos empezamos igual, donde el favorito se lo tendrá que ganar, pero a día de hoy yo, que puedo ser el más malo, puedo competir con el más bueno, porque empezamos todos igual, con 0 puntos. En nuestra sección del backstage tenemos al mayor tótem que ha dado el waterpolo nacional, que no es otro que Gaspar Ventura. Para los más jóvenes que creen que el waterpolo nació ayer, hace justamente un día, no. El waterpolo tiene muchísima historia, y si hay un personaje en este mundo del waterpolo, alguien que lo es todo, es Gaspar Ventura. Nadador, jugador olímpico, seleccionador, entrenador de clubes, máximo responsable de las decisiones del waterpolo nacional, evaluador de árbitros, máximo responsable de los árbitros, absolutamente todo. Como digo, el mayor tótem del waterpolo nacional. Gaspar, bienvenido al backstage. La pregunta es fácil. ¿Nació antes en este país el waterpolo o Gaspar Ventura? ¿Y qué le queda a Gaspar Ventura por hacer en este maravilloso mundo llamado waterpolo? Bueno, muchas gracias por la presentación. Cuando ibas diciendo todo lo que he hecho en el waterpolo en este mundo, la verdad es de que lo repaso y sí, he tenido todas estas responsabilidades, pero a la vez la suerte de poder haber ayudado a todos los que en este mundo del waterpolo, que es pequeñito, nos ha gustado y lo hemos hecho nuestra forma de vida. Dices, ¿qué me falta por hacer? De momento, disfrutar de mi nieta, que está empezando a jugar a waterpolo a la vez que nadar, y siempre estar a disposición de todos los que quieran alguna ayuda, alguna aportación a lo que piensan. Saben que me tienen siempre a su disposición. Y qué más, también me gustaría seguir mirando de influir en el mundo del waterpolo para que tengamos un juego más fluido, en el que haya más movimiento, en el que se imponga más la inteligencia que no la fuerza física. Esta segunda pregunta tiene algo que ver con la pregunta anterior. No he comentado que don Gaspar Ventura, si algo ha tenido toda su vida, es un talante. Y ese es que ha sido, aparte de un gran comunicador, alguien que siempre ha sabido escuchar. Alguien que a veces ha sido pues muy diplomático. Una persona con mano derecha y con mano izquierda. Gaspar, hasta hace poco te encargabas de las designaciones arbitrales. Sin embargo, de la noche a la mañana ya no estabas como máximo responsable de los árbitros. ¿Qué pasó para pasar de la noche a dirigir a los árbitros al día siguiente a ya no estar como máximo responsable de los árbitros? Y pregunta relacionada es, ¿qué es lo que haces ahora? Siempre he tenido la suerte de estar donde la gente me ha pedido. No he tenido que imponerme en ninguna de las situaciones que me han ido. Tanto en los clubs, me han venido a fichar, como me lo pidieron desde la federación para llevar a la selección, como me lo pidieron a la hora de llevar
la última generación de árbitros, y la verdad es de que estaba muy a gusto con esta labor. Los árbitros en las elecciones al Comité Nacional de Árbitro me eligieron, me votaron para seguir con la tarea, pero el que tiene la decisión es Fernando Carpena y el área de waterpolo, y decidieron de que era mejor un cambio, otra línea a seguir, y yo no tengo nada que decir, solo agradecer a los árbitros a los árbitros y a los clubs, que la verdad es que son los que se benefician más de que haya un buen arbitraje. Los árbitros están al servicio de los clubs, de pasar inadvertidos. El protagonismo tiene que ser para los jugadores, los entrenadores, nunca para el que va de blanco. Pero yo entiendo de que haya gente que piense que se tiene que trabajar en una línea diferente, lo acepto, y lo que voy a hacer es colaborar con los que llevan de nuevo la gestión del arbitral, seguir evaluando, y si quieren mi opinión saben que la tienen a disposición. Vamos con la siguiente pregunta, Gaspar. Tú que has vivido absolutamente todas las épocas del waterpolo, y eso es gracias a una salud envidiable como la que tienes. Para ti, ¿ha evolucionado realmente el waterpolo del waterpolo que tú empezaste a jugar, del waterpolo donde tú entrenabas? ¿En qué hemos evolucionado y en qué hemos ido para atrás? Y con todas estas normas de reglamento que cambian año tras año, para ti, ¿cuál sería el reglamento ideal de lo de antes y lo de ahora? ¿Cuál serían esas normas que habría que implementar para hacer un waterpolo muchísimo más seguido y atractivo? Podría decir como Menotti, que el waterpolo nació perfecto, como él decía que lo había hecho el fútbol, y que hemos ido de mirar de perfeccionarlo, pero la verdad es que yo entiendo que las 3 reglas básicas del waterpolo que marca el reglamento, coger, hundir y tirar, que son las que sancionan, bien aplicadas, nos harían que el juego fuese fluido. Cuando yo empecé, tuve la suerte de empezar con un entrenador, Agustín Mestres, que hablaba del waterpolo en movimiento, y eso que él era boya, había sido boya internacional, ha habido Juegos Olímpicos, pero a él le gustaba el juego en movimiento. Incluso en piscina pequeña miramos de jugar constante, movimiento constante. El boya era ocasional y claro, creábamos ocasiones muy cerca de la línea de gol. Si tú mueves el boya, tienes situaciones de cerca de la portería en las que las entradas son realmente más peligrosas. A la vez, con movimiento consigues que dejar más sueltos a los compañeros que tienen de hacer lanzamientos. Con esto salieron grandes jugadores como mismo Manel Astiarte, que realmente no es que fuese el más inteligente, sino que era el más inteligente, y además, entre otras cosas, de que tenía una gran capacidad de aprender. Dejó de jugar con 40 años y aún estaba aprendiendo y con criterio. Esto es un tema básico. Yo que he tenido la suerte de jugar con diferentes reglamentos, hasta con los puntos de penalti, que a los 3 puntos de penalti incluso estabas atacando y hacías una falta grave y te sancionaban con el tercer punto de penalti y tenías penalti a favor. Entiendo que la evolución de nuestro deporte ha ido un poco para atrás. Siempre han habido intentos de movimiento que nos han ilusionado, de cambios de reglamento, como fue el último con Lolo Ivern. En el Mundial, después de que se instauró el tema de la falta por detrás con el balón cogido, ya fuese penalti, en esta situación se avanzó mucho, igual que la falta directa, poder avanzar, pero tanto la interpretación de los árbitros, que a los entrenadores y jugadores se adaptan para sacar el máximo rendimiento, ha ido coartando este juego que era más bonito, más fluido, y estamos volviendo a un juego de dependencia del boya. Un boya que anacrónicamente nuestro juego que juega siempre con obstrucción, aunque esté de espaldas, ¿eh? Estamos mirando a sancionar el que juega de cara porque no está con el juego, pero el que está de espaldas lo que mira es que el marcador no pase por delante, mira de saltar, de hacer obstrucción. Por lo tanto, estamos basando nuestro juego, nuestro deporte, en un jugador que está cometiendo siempre falta y al que, por el contrario, estamos dándole
expulsiones, las faltas más graves y una presencia indispensable en nuestro juego. Por lo tanto, pienso de que nuestra tarea es mirar de evolucionar para que el Boya como máximo tenga, ahora que ya hemos marcado unas líneas de juego, la línea más cerca y más delimitadas, de que después de la primera falta tenga que salir, un poco como pasa en el básquet, en el que el pivot tiene 3 segundos para estar allí. Pues una cosa similar teníamos que hacer en nuestro juego. Por otra parte, cuando Lolo Ivern instauró el tema del penalti, estaba muy claro de que era con el balón, con la pelota en la mano y el balón armado para chutar. Con el balón abajo, con la pelota abajo, si la hundes, no puede ser que sea penalti aunque tengas la posición ganada. No puede ser. Estamos regalando los penaltis. El defensa, ¿qué? Le fusilamos cuando pierde la posición, no tiene ninguna opción. Para el árbitro, hace lo más fácil. Pues pitar el penalti, ya está. Me lavo las manos y estamos llegando a pitar lo más fácil. Si los árbitros no hacen un paso a entender el juego, el waterpolo, y premiar al que quiere jugar, evitar las obstrucciones con una mano, 2, que faciliten el movimiento, no privar de después de la falta de hacer el lanzamiento o el pase lateral, que nos damos cuenta de que cuando hace una falta un jugador se pone lateral y evita el pase y no damos la expulsión. Pues bueno, pues todo esto lo que hace es coartar la capacidad de movimientos y de rapidez del juego, que es lo que creo que tendríamos que buscar y que todos estaríamos de acuerdo en esto. Y esto es una parte de nuestros deberes. En esta pregunta, un poco también relacionada con la anterior, no vamos a hablar de normas, pero sí vamos a hablar de ese waterpolo que tuviste, que yo incluso siendo muy pequeño llegué a ver, con el waterpolo de ahora. Y me refiero es que antiguamente las piscinas, como se diría en catalán, estaban de goma a goma. Lo que serían, estaban a reventar de gente. Tú lo has vivido, piscinas, partidos de Liga, partidos de Europa, donde había muchísima gente en las gradas, gente incluso de pie que no podía estar sentado. En televisión daban los partidos en abierto, en los periódicos había muchísimas más noticias. En cambio ahora estamos viendo piscinas en la misma división de honor, vacías, donde no hay nadie viéndolo. Poco seguimiento mediático, ni en prensa, ni en televisión, ni en las radios. ¿Qué habría que hacer, según tu experiencia, para que el waterpolo deje de ser un deporte minoritario a ser un deporte medianamente seguido por todo el mundo? Tenemos un gran problema cuando ni nuestros equipos de base pueden ver a los equipos absolutos. Y esto es muy grave. ¿Cómo vamos a conseguir que nadie se aficione al waterpolo si ni nuestros niños pueden seguir los partidos de los grandes? Cuesta muchísimo, muchísimo. Ya sé que tenemos muchos partidos por este fin de semana. Habían las Copas de España en la piscina Sant Jordi, tanto la masculina como la femenina, y por ejemplo aquí en Cataluña habían partidos de categorías. Es difícil. Si esto lo ampliamos a mirar de que conseguir que haya mucha gente en nuestras piscinas, la verdad es que cuando jugábamos nosotros, me acuerdo la época dorada en Manresa, en que en nuestra piscina no se cabía. La gente ya sabía que por la tarde, a media tarde, hacia las 6, 7 de la tarde, tenía que venir a la piscina para poder ver los partidos. Hasta arriba en el gimnasio, era una situación a tope. La verdad es de que en aquellas épocas no había tantos deportes, pero que haya mucho público tampoco hay tantos. En Manresa estamos hablando de justito, el básquet sí que tiene mucha atención, pero es que esto está pasando en todas partes. Cierto que se ha ganado en difundir nuestros resultados, en que los equipos de división de honor se puedan seguir los partidos por streaming, pero tenemos un tema que es preocupante. Es de que antes también la gente que vivía de los clubs, que iba a ver los partidos, eran nuestros socios, que los socios eran socios que ayudaban, que además se hacían uso de las instalaciones, y esto ahora, pero que se identificaban siempre con su equipo. Esto pasa con el Barceloneta, pasa un poco con el Cataluña, pero cuesta mucho identificar a la gente con estos proyectos de deporte. Son abonados que
que no ligan lo que es el deporte de competición, el que es su club, con ellos. No les parece que es una actividad a más y que no tiene una repercusión con ellos. Nadie piensa en de que gracias a los clubes se dispone de instalaciones, que ha sido gracias a la fuerza de estos que se han conseguido ahora que el deporte nuestro en el agua y muchas instalaciones mucho más completas en la actualidad se debe a la fuerza de estas entidades. Dicho esto, ¿qué tendríamos que hacer? Hombre, lo primero sería empezar por los pequeños. Invitar a escuelas. Nosotros teníamos que empezar con los pequeños, invitar a escuelas a ver los partidos, pero dar invitaciones. Ya sé que se ha hablado muchas veces pero dar invitaciones quiere decir que puedan venir con los padres. Esto es importante llegar. Hacer la promoción es a base de mucho trabajo, no solo la prensa. Ya sé que se hacía por televisión. Yo he vivido épocas en que nuestro deporte ha sido más importante. Yo veía los partidos de Copa de Europa de la Natación Barcelona cuando yo tenía 10, 11, 12 años por televisión. Hoy en día sí que es cierto que las exigencias de la LEN, ahora European Aquatics, hace que se ofrezcan los partidos de nuestros equipos en Copas de Europa, pero es cierto de que hace falta algo más, hace falta aperitivos que os lo hagan más atractivos. Yo entiendo que haya habido muchos intentos para hacerlos, pero que chocamos con una pared que es que hay demasiada gente. ¿Por qué no tenemos, aparte de nuestra forma de nuestro hacerlo, una forma de llegar más fácil a todas partes? ¿Por qué? Porque nosotros nos interesamos, incluso nosotros mismos, El otro día hacías unas preguntas de ¿cómo es que nosotros no tengamos ídolos? ¿Cómo vamos a tener ídolos nuestros niños? ¿Cómo van a tener ídolos del waterpolo si no los ven? Los ven no los pueden seguir. A la hora que están jugando sus ídolos, ellos están jugando. Y esto sí tenemos suerte. Tenemos de controlar todo esto. Y los padres tienen que estar motivados. Ya sé que nuestro deporte no es como el fútbol y no les aseguras que puedan vivir de ello, pero sí que les podemos ofrecer unas formas de enseñar, de cultura, de cómo es la vida, que no tienen precio. Los valores de que ofrecemos con el waterpolo, en el deporte conjunto, el esfuerzo, en el entreno diario, en el tema de compañerismo y así, no tienen precio. Y pienso que desde abajo los niños son los que arrastrarán a los padres y estos van a ser los que puedan llenarnos las piscinas. Pero empecemos por los niños. En esta pregunta vamos a ir un poquito más lejos. Tú que has vivido el día a día cuando fuiste el máximo responsable de los clubes, de sus inquietudes, de sus dudas, de sus sugerencias. ¿Están tapando los grandes éxitos internacionales, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, la verdadera realidad de los clubes de waterpolo? Esos oros, esas platas, esos bronces que estamos consiguiendo, ¿tapan la realidad? ¿El verdadero waterpolo? ¿Crees que los éxitos representan realmente las inquietudes y necesidades, sobre todo, de los clubes que no participan y que no tienen jugadores, jugadoras a nivel internacional? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es cierto, tenemos una realidad que es la que nos hace vender el waterpolo a nivel de selecciones o a nivel de clubes con dos superpotencias, que son el Club Natación Sabadell, que invierte muchísimo en el femenino y en el masculino también, pero en una segunda fila, y el Club Natación Atlètic Barceloneta, así como en las selecciones. Cierto que tenemos muchos, sobre todo en el femenino, equipos que están mirando de luchar por conseguir el Superto del Sant Andreu, el Mataró, Mediterrani, Terrassa. Son equipos que están mirando de luchar para llegar al nivel del Sabadell y que han dado alguna sorpresa puntual. La verdad es que tenemos un tema que es el tema de económico, en que no es tan caro conseguir equipos femeninos. En cambio, en el masculino hay un mundo, una diferencia abismal entre lo que es posible, lo que hace el Barceloneta y lo que hacen los otros equipos. Por lo tanto, es un equipo que aspira a quedar campeón de Europa,
del que estamos orgullosos y que hace un gran trabajo y del que nos tenemos que felicitar, porque incluso hace una labor de promoción del deporte, de nuestro deporte, que es impagable, pero que deja a los demás como máximo con aspiraciones a ser segundos, terceros, cuartos, a entrar en Europa. Bueno, esto es un mundo. A nivel de selecciones tenemos nuestra selección absoluta masculina, basada en un Athletic Barceloneta que tiene la mayoría de equipos de nuestra selección, con lo que se facilita la labor del entrenador, de David. Y tenemos un femenino que, aparte de los grandes clubes, tenemos una base que no tiene nadie en el mundo, ¿vale? Desde los clubes tenemos el trabajo que se hace en el CAR de Sant Cugat, que es fantástico, impagable. Clubs y CAR hacen algo que no tiene nadie en el mundo. Creo que tenemos el waterpolo femenino en la élite por muchos, no años, décadas. Está muy bien montado y así. Dicho esto, es cierto que cuando vamos a mirar los demás, el resto de equipos, tenemos una problemática completamente diferente. Tú bajas de categoría y todos sabemos que la misma primera división femenina está a años luz de los equipos de élite. Años luz. La verdad es que nuestro waterpolo femenino, cuando después bajas cuántos equipos hay en categorías cadete e infantil, cada vez nos cuesta más conseguir niñas. Cierto que la natación artística nos ha salido una competencia importante para conseguir niñas, y esto hace que haya ciertas dificultades para tener equipos de base. Esto tenemos de estar muy atentos porque lo podemos pagar a la corta. No a la larga, digo, a la corta lo podemos pagar ya. En el masculino, los grandes esfuerzos de los equipos, de los clubes de toda España, están realmente poco compensados. Estamos en manos de gente, de locos, de padres que quieren, de entrenadores que quieren a nuestro deporte, que están sus hijos allí y que luchan por poder participar. Pero la verdad es de que nuestro mundo está muy lejos de ser de lo que podríamos calificar como optimista. Pienso que igual que se han conseguido patrocinadores y refuerzos económicos a la división de honor, se tendría que conseguir para las divisiones para la primera y segunda división, tanto masculina como femenina, o la tercera más femenina que masculina, que vamos a empezar ya. Tenemos de ser capaces de venderlo, conseguir dinero, porque no podemos estar pendientes todo de estos esfuerzos de los clubs con patrocinios que realmente no llegan a cubrir los gastos que tienen los clubs, que en determinadas zonas se ven compensados por la administración, pero que mayoritariamente se debe al esfuerzo de esta gente. Sale todo de los bolsillos de los jugadores, y esto está en nuestro debe. Se debe ayudar. Y el gran problema de fondo que tenemos es que mientras los clubes gestionaban las instalaciones, tenían posibilidades de hacer juegos para conseguir que los equipos funcionasen mejor, tanto en el tema horarios como el tema de ayudarles laboralmente. Ahora que solo los equipos que gestionan instalaciones tienen posibilidades de llegar a la élite. Eso es un problema que tenemos que poner encima de la mesa, de replantearnos, porque nos limita muchísimo a todos. Amigo Gaspar, vamos a la última pregunta del backstage de Waterpolo Passion Show. Agradeciéndote de antemano que un tótem como tú quiera participar en un programa que es por y para todo el mundo. Hace poco, el gran Manolo Suárez, entrada del Poblenou, o la leyenda de las leyendas, Chava Gómez, 7 Olimpiadas, dije 6, pero son 7 Olimpiadas, 5 como jugador, 2 como entrenador, comentaban que una de las lagunas de nuestro waterpolo es el secretismo, la opacidad de nuestro deporte, donde no se comenta nada en redes sociales, donde nadie dice absolutamente nada, y donde creían que quizá para darle más vistosidad y más publicidad y promoción a nuestro deporte había que participar mucho más. Así que la pregunta es, ¿por qué realmente, y cogiendo a Manolo Suárez y a Chava Gómez, hay tanto silencio
en los altos estamentos de nuestro deporte, tanto a nivel federativo, a nivel directivo, a nivel arbitral? ¿Por qué hay tanto secretismo? ¿El por qué no se permite o nadie quiere hablar? ¿Y crees que esto es positivo? ¿O por el contrario deberíamos hacer pues como hacen otros deportes, donde las redes, todo el mundo habla, todo el mundo opina, para construir? ¿Cuál es tu opinión? Y como he dicho, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Yo entiendo de que todo tendría que ser más abiertos, foros abiertos y más participación de todo el mundo. La realidad es que parece que haya un conformismo de todos los que estamos en el mundo del waterpolo por aceptar las cosas sin más. La verdad es que te lo venden, te lo pueden vender mejor o peor, hay unos intereses superiores, lo que sea, pero nadie discute nada. Nadie discute nada y esto es malo. ¿Es malo por qué? Porque una de las cosas que ha resaltado como virtud mía es saber escuchar. Y pienso de que escuchar es muy importante. Escuchar y entender lo que la gente dice. No podemos avanzar sin escuchar lo que piensa la gente y lo que necesita. Porque a veces se aprende del más humilde, del de abajo de todo. Y pienso de que esto tendría que estar mucho más abierto. Teníamos que tener forums abiertos por televisión, si no es por televisión, por YouTube, como haces tú, cada X tiempo para hablar de cada categoría, Y es cierto que los entrenadores se reúnen, hablan de los vídeos, hablan de los árbitros miran de mejorar, pero todo el mundo tiene una tendencia a esconderse por temor a unas consecuencias que no sé si serán reales o no reales. Es cierto de que en el mundo internacional de los árbitros te puedo asegurar de que no está bien visto hablar de las redes, o se mira mucho de que no poder poner jugadas para no criticar a un compañero, cuando realmente teníamos que estar más abiertos a esto. Es igual que ¿por qué no tiene que salir una cagada de un entrenador cuando pide, no sé, por ejemplo, un tiempo muerto cuando está a punto de terminar un jugador tuyo, o etcétera? Las jugadas se tendrían que analizar, de todos tipos, teníamos que estar abiertos todos, igual que las reglas. Las reglas del waterpolo, las normativas. Bueno, ¿por qué no tenemos forums? Me parece que la última vez que nos reunimos todos los clubes fue conmigo como responsable del área de waterpolo en Sant Andreu, que lo reunimos a todos, que se hablaba de más categorías, menos categorías, hablamos de todo. Y yo pienso que esto, si no es anual, pero que podría ser anual, pero como mínimo cada 2 años, se tendría que hacer, se tenía que hablar, convocar a todo el mundo. Al final, por una persona representante de cada club se paga el viaje, no tiene un costo para la federación ni para quien lo quiera montar. Si Paula Leitón hubiera hecho otro deporte, creo que hubiera sido atletismo, lanzamiento de peso. Y yo creo que también se me hubiera dado bien porque en mis inicios hice algún campeonato a nivel de Cataluña y no se me dio nada mal. De Tarrasa a Sabadell, vuelta de nuevo a casa, a Tarrasa, para volver a salir otra vez a Sabadell y de ahí al Barceloneta. ¿Es Paula Leitón una jugadora que aún no ha encontrado su sitio o simplemente es una inconformista muy exigente? Una inconformista muy exigente. Creo que Paula Leitón sigue buscando nuevos retos, nuevos objetivos y siempre seguir mejorando a nivel deportivo, pero también a nivel como persona. En tu vuelta a Tarrasa y donde estuviste 3 temporadas en el equipo, contabas con jugadores top como Bea Ortiz, Pili Peña, Paula Camus y tú misma. Más jugadoras de un gran nivel como Sandra Domenech, Judith Panisello o Olga Domenech. Sin embargo, en estos 3 años no se llegó a ninguna final de liga y únicamente se consiguió ser subcampeona de la Copa de la Reina una vez. ¿Tienes la sensación de que el equipo no logró lo que por calidad debería haber conseguido o por el contrario consideras que no se podía haber conseguido mucho más? Para nada, creo que el equipo que has dicho de todas esas grandes jugadoras, creo que hicimos una temporada increíble, no solo una, sino las 3 que estuvimos. Creo que ya no era solo el ganar finales, sino el llegar, el que como equipo también fuimos con el Tarrasa a Europa y fuimos pasando partidos, ¿no? Y al final y fases, era nuevo en Tarrasa, se apostó por un proyecto, yo creo que se consiguió y creo que una vez yo me fui, Bea se fue y muchas jugadoras también partieron del Tarrasa, creo que se ha seguido trabajando, que es lo más importante.
¿Por qué Paula Leitón no se ha ido todavía a jugar al extranjero? Ofertas has tenido que tener y muchas. ¿En algún momento has estado cerca de irte? Si es así, ¿dónde y por qué al final decidiste no hacerlo? Sí que he tenido ofertas a nivel extranjero, sobre todo en el momento en que fue cuando tenía que empezar la universidad, pero sabía que dentro no era mi momento, siempre lo he sabido. En ese momento cuando me ofrecieron poderme ir, decidí quedarme a nivel de poder seguir estando en División de Honor, seguir ganando. En ese momento estaba con el Sabadell, fue cuando gané mi primera Champions, entonces fue el momento en que decidí que quería quedarme en la Liga Española y no decidirme a ninguna universidad de Estados Unidos. Maika García y Paula Leitón son sin duda en los últimos años, con permiso de la griega Xenaki, las dos mejores boyas del mundo. Incluso Maika y Leitón, más la segunda, defienden con solvencia la boya. Evidentemente no lo es al no ser un deporte individual, pero si solo jugasen Maika y Paula, una ataca y la defiende la otra, y luego al revés, y así durante los 32 minutos de juego, ¿quién ganaría los puntos? ¿Maika o Paula? Es una pregunta complicada porque sí que es verdad que entre Maika y yo creo que es mejor, yo te diría hacer el tándem junto, ¿no? Yo creo que hemos ido muchos años de la mano, creo que competir juntas y, bueno, creo que defendiendo y ella atacando creo que sería perfecto, pero si tengo que decidir entre quién ganaría, si ella o yo creo que 32 minutos defendiéndola gano yo. Sexta pregunta. En relación a la pregunta anterior, Paula Leitón es boya y de vez en cuando defensora de boya. Sin embargo, ¿hay alguna otra posición de preferiría jugar Paula, de 4, de 2? Bueno, sí que es verdad que cuando empecé a jugar a waterpolo jugaba defendiendo la boya y en posición 3. Sí que es verdad que es una posición que he hecho mucho de menos. Me gusta mucho jugar por el arco. Sí que es verdad que ahora la posición de boya requiere pues eso de estar en los 2 metros, pero sí que es verdad que a mí me encanta el tema de pues entradas, bloqueos, mucho movimiento en el arco. No soy tanto lanzadora, sí que es verdad que si me entrenara a lo mejor sería buena lanzadora, pero yo creo que una posición que echo de menos es jugar en punta en 3. Acaba la frase. La salida inesperada de Miki Oka de la selección fue para las jugadoras La salida de Miki Oka fue para las jugadoras una sorpresa. Se dice que el waterpolo no da dinero. Quizás en el caso de los internacionales no sea del todo así. Entre el salario de vuestros clubes y la aportación del COE por el plan ADO, a ti, siendo una de las mejores jugadoras del mundo, ¿te da para vivir bien y, por ejemplo, comprarte una casa? Bueno, yo puedo decir que después de muchos años y después de conseguir muchos éxitos, por fin podemos decir que nos podemos pagar la universidad, podemos a lo mejor invertir en tener una vivienda en un futuro, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Como bien has dicho, al final, cuando estás en una selección tenemos esa ayuda a nivel de gobierno, diría que sería del ADO, que es una ayuda que nos viene muy bien porque a nivel de selección pues no tenemos un sueldo, y sí que es verdad que a nivel de club yo puedo decir que he tenido la suerte de tener un contrato laboral que me permite pues el poder vivir independizada de casa y poder vivir al día al nivel de pagarme pues lo que viene siendo mi coche, mi casa, pero que teniendo muy claro que en un futuro tendré que tener una salida laboral porque no nos da para vivir el sueldo que tenemos. ¿Cuántos años has firmado con el Barceloneta? La idea de Paula Leitón al llegar a un equipo casi recién ascendido hace poco a la División de Honor y en construcción es consolidar el equipo entre los 4 o 5 primeros clasificados sin más objetivos, ¿o realmente es tan fuerte la apuesta que no hay otro objetivo que ganarlo todo en breve? Bueno, la verdad que al final yo he firmado para poder estar 2 años en Barceloneta de momento, y al final es el proyecto de crecer como equipo, crecer como club a nivel de el waterpolo femenino. Creo que es una apuesta para llegar a lo más alto como han llegado los chicos y poder estar a lo mejor este año entre las 4 primeras de la liga, que sería el objetivo, y de cara a un futuro pues estar en las grandes finales. La última es nuestra pregunta estrella. Marc Larumbe nos habla de sus lentejas, Guillermo Molina de su sangría y el coloso Iván Pérez de su arrocito caldoso. Solo por decirte los platos preferidos de algunos de nuestros invitados de esta sección. ¿Cuál es el plato fetiche hecho por ti? ¿Dónde Paula Leitón conquista a sus comensales?
Pues yo diría que Paula Leitón conquista sus comensales con la tortilla de patatas. Creo que he ido mejorando la receta con la que empecé, que me ayudó mi padre, y creo que con el tiempo la he ido mejorando y creo que si tengo que conquistar sería con ella. Vamos con la pregunta de The Waterpolo Passion Show. Vamos a hablar de derechos del jugador, de la jugadora, del entrenador, de la entrenadora. Hablemos de sindicatos. ¿Por qué seguimos teniendo jugadores y jugadoras, sobre todo estas últimas, en división de honor, doble sesión y no cobrando absolutamente nada? ¿Por qué no tenemos un sindicato que luche por y para los derechos de los actores y actrices más importantes del waterpolo nacional? Nuestras jugadoras, nuestros jugadores, nuestros técnicos, nuestras técnicas, es lo de menos. ¿Por qué no tenemos un sindicato? ¿Por qué algunas sí tienen la facilidad, se lo ganan, sí, de ganar un dinero que no está nada mal, siempre será menos de lo que habría que ganarlo? ¿Y por qué, por el contrario, tenemos jugadores y jugadores que no cobran absolutamente nada y les exigimos entrenar esa doble sesión que no les da tiempo a hacer absolutamente nada? De ahí la pregunta de The Waterpolo Passion Show es: ¿habría que hacer ya un sindicato de jugadoras, jugadores, técnicos, para que tengan un mínimo de derechos, un mínimo de salario, un mínimo de condiciones en caso de que los clubes rescindan de ellos y no les quieran pagar? ¿Necesitamos evolucionar o, por el contrario, lo de siempre? Este deporte da para lo que da, no nos metamos más en más cosas porque no se puede llegar a todo. ¿Qué piensan nuestros contertulios habituales sobre si habría que crear o no un sindicato? Buenas tardes, Rubén. Nada, compañeros de Waterpolo Pasión, nada, yo creo que si hace falta ese sindicato, que intente primero, creo que con una de las condiciones importantes, esa gestión de los mínimos y máximos de un deportista de este nivel a nivel nacional, en horarios de entreno, de esfuerzo, de esa disciplina deportiva que hay que tener para jugar este deporte, disciplina personal, disciplina incluso familiar, y de desempeño general en el trabajo, porque dejamos de hacer muchísimas cosas por este deporte. Lo siguiente sería el tema económico, que también intentar legislar unos mínimos, como pasa en todos los deportes. Los mayoritarios evidentemente los tiene, pero en los deportes minoritarios, muchos de los deportes minoritarios están con un escalafón económico en cada una de sus categorías para intentar buscar unos mínimos. También creo que sería interesante que ese sindicato buscara esas plataformas privadas o públicas que nos pudieran dar ese impulso económico que pudiera llevarnos a tener una disponibilidad de, a lo mejor seguramente en los clubes, de un poco de dinero para poderlo gestionar. Y yo en el plano personal creo que los entrenadores, la mayoría de entrenadores a nivel nacional, los que son profesionales evidentemente se lo han ganado, pero también tenemos una mayoría de entrenadores que no son profesionales, que tienen su trabajo, en este caso como yo, que dejamos media tarde o media vida en intentar ayudar a la gestión de un grupo de deportistas por una cosa que es nuestra pasión, que es el waterpolo. Por eso sí creo necesario, muy necesario esa formación, intentarla buscar, no estar demasiado centralizada, sino que hubieran varias sedes, pero que hubiera una autogestión, a lo mejor incluso por comunidad autónoma dentro de un sindicato con una representación que podría velar por nuestros intereses. Hasta luego. Hola Rubén, hola a todos. La verdad es que tema complicado, ¿no? Yo creo que es un tema en el cual tendríamos que avanzar tanto federación, clubs, como jugadores, entrenadores, árbitros de la mano. Somos un deporte que está creciendo mucho, ¿no? Y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es legislar esto, ¿no? Por ejemplo, en uno de los apartados para solicitar en esta región subvención, te piden que el 70% del equipo tenga por lo menos un contrato a media jornada, ¿no? Durante lo que dure la temporada. Yo creo que tendríamos que empezar por eso, ¿no? Y trabajar todos en la misma dirección, porque incluso, igual que la semana pasada decía que los clubs con dinero tendrían que gastar y pagar los derechos de formación,
Yo creo que sí que hay clubs que invierten mucho en waterpolo, sí que creo que invierten porque no somos un deporte todavía que generemos dinero, y serían también los principales interesados en que, yo que sé, habría que exigir un mínimo, ¿no? El 50% de la plantilla debe tener un contrato a media jornada y cobrar el salario mínimo interprofesional. Y si no puedes asumir esto, pues a lo mejor es que no puedes estar en División de Honor, ¿no? Y yo creo que en este sentido ganarían nuestros deportistas, nuestras deportistas, y los clubs que ya están invirtiendo, que hay muchos que están invirtiendo en waterpolo, ostras, si quieres venir a mi lado, tenemos que ir todos en la misma dirección, ¿no? Entonces, si esos representantes que van a pelear por o deberían negociar estas cosas, lo quieres llamar sindicato, pues ahí vamos, ¿no? Pero yo creo que sería más ir todos juntos de la mano hacia que nuestros deportistas mejorasen en estas condiciones. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias, Rubén. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy convencido al 100% de que la creación de una asociación de jugadores, un convenio colectivo dentro del waterpolo, repercutiría muy positivamente dentro del funcionamiento tanto de las ligas como de las condiciones de los jugadores, entrenadores y demás, y de los clubes. Creo que se puede ver perfectamente en otros deportes minoritarios. Bueno, yo lo he visto con el balonmano, por lo que me han contado que ese cambio que hubo cuando se creó la asociación de jugadores ayudó mucho a profesionalizar el deporte en España y ayudó a que los equipos de menor nivel económico por lo menos mantuvieran un nivel competitivo muy alto. Entonces yo creo que es bastante importante y que sería que es una buena cosa tenerlo, la verdad, y bastante importante además, porque pues es eso, matarte a entrenar todos los días y no cobrar nada, o cobrar muy poco, que tienes que tener otro trabajo, pues yo sinceramente no creo que merezca la pena, la verdad. Igual si estos jugadores se pusieran de acuerdo y dejaran de jugar, los que sí que cobran y los que sí que ganan su dinero, al igual como no tendrían gente contra quien jugar o suficiente gente contra quien jugar, al igual eso les saldría a ponerse las pilas y tratar de ayudar más a la gente que a los jugadores, jugadoras, entrenadores que no están en las mismas condiciones que ellos. Dicho esto, bueno, no veo que haya nadie que se plantee, no veo que haya nada planteado ni nada, pero bueno, también creo que ayudaría mucho a ayudar a aquella gente que se retira una vez se retira. Porque claro, no es la primera vez que yo escucho el podcast y escucho a leyendas de nuestro deporte hablar de la dejadez que sienten por parte de federaciones con respecto a ellos, que no les ayudan en nada. Entonces, seguramente el que haya una asociación de jugadores pueda hacer que esta gente que ha dado tanto al deporte español, al waterpolo español, pues puedan tener un mucho mejor futuro y adaptarse mejor a la vida una vez se han retirado. Entonces, pues bueno, me parece que es una cosa muy importante y que no por ser un deporte pequeño no se debe hacer. Si se quiere profesionalizar el deporte, hay que tomar acciones para que sea profesional. Buenos días, como siempre Rubén, haciéndonos pensar para dar nuestra opinión. Pues mira, yo te voy a dar la opinión que más me implica, que es a nivel de entrenadores. Lo que está claro es que no tenemos las mismas condiciones que el resto de mortales trabajadores. Esto va un poquito con nuestra enfermedad por el waterpolo, pero sí que es verdad que muchas veces quedamos en clara desventaja a nivel de derechos que tenemos, yo qué sé, días festivos, posibles bajas que podamos pillar. También a nivel de sueldo que estamos por debajo claramente de otras profesiones, entonces es evidente, yo a nivel burocrático administrativo no tengo mucha idea, pero está claro que necesitamos a algún tipo de organismo que vele por nuestros derechos. Y en el caso de los jugadores, bien dices tú que en una parte es lo que hay y hasta dónde podemos llegar, pero sí que es verdad que lo que les exigimos a los jugadores y más al alto nivel, los entrenadores, para que puedan cumplir,
es evidente que necesitan de una retribución en todos los sentidos, y no solo económica, sino también de condiciones contractuales y laborales, de más derecho y más seguridad en este sentido contractual, para que puedan desarrollar lo que queremos que casi sea un trabajo, ¿no? Porque la dedicación que les exigimos es muy alta por muchas veces contratos que no están acorde, ¿vale? Un saludo. Hola, bueno, por la pregunta. En Brasil tenemos las comisiones de deportistas en la federación, en la confederación, y eso funciona muy bien. Un sindicato de deportistas creo que solo tenemos en el fútbol, pero sí que yo veo bien en hacerlo, porque claro, si cobramos de los deportistas que sean profesionales, pues todos tenemos que ser profesionales, y profesional tiene que cobrar algo. Yo veo eso muy bueno para los deportistas, y que luego después que vengan los árbitros también, que tengan un sindicato y que puedan trabajar como profesionales, y bueno, que tengan todos los derechos que el deporte puede dar. En Brasil también tenemos la comisión de deportistas del Comité Olímpico, y tenemos deportistas de waterpolo por ahí también, y nos ayudó bastante como deportistas, y nos ayudan hasta hoy. Bueno, eso es lo que veo que estaría bien. Un abrazo. Pues aquí tenemos una vez más la opinión de nuestros contertulios habituales a la pregunta de la semana de Waterpolo Passion Show. ¿Cuál es tu opinión? Hola de nuevo, Rubén, y a todos los espectadores de Waterpolo Passion Show. Volvemos otra vez con el resumen aquí desde Rubí. Soy Jaume Camerino y vamos a repasar hoy que ha dado de sí todas las competiciones autonómicas con las diferentes copas de todas las regiones. Empecemos por la Copa Cataluña, la copa que tiene la mayoría de los equipos de División de Honor, donde en la categoría masculina, otra vez, el Club Natació Atlètic Barceloneta ganó por 17-10 al Club Natació Sabadell, aunque fue un partido al inicio bastante ajustado. A la vuelta de la pausa, el Sabadell no pudo aguantar el ritmo del Barceloneta y al final los marineros se llevaron otra Copa Cataluña más. En el apartado femenino, sorpresas durante toda la Final Four de la competición. Caía el Sabadell eliminado contra el Sant Andreu, que podría ser más o menos esperable, pero el Sant Andreu no pudo hacer frente a un Mataró que ganó 9-11 en un partido súper igualado, pero en un tercer cuarto donde las de Sant Andreu flaquearon un poquito más. Las de Mataró consiguieron ganar y llevarse la Copa Cataluña delante de sus anfitrionas. Y volvemos al Sabadell porque quedaron cuartas, no fueron capaces tampoco de ganar la lucha por el bronce, en la que perdieron por 12-9 contra el Tarrasa. En la Copa Cataluña de Primera División Femenina, el Club Natació Rubí ganó por 8-5 al Barcelona, en los dos equipos que son los caros candidatos a subir esta temporada a División de Honor. En la Copa Cataluña de Primera y Segunda Nacional Masculina, el Premia se llevó el premio por 11-9 contra el Horta después de un partido súper igualado que se decidió en los últimos minutos. Pasando ahora a la Copa Andalucía masculina, el Club Natación Caballa se llevó el trofeo por 14-9 en una primera parte espectacular del Caballa, que dejaron el partido casi sentenciado con un 10-3. En el campeonato femenino, que fueron final a ida y vuelta entre el Dos Hermanas y el Málaga, el Dos Hermanas se impuso en las dos finales ganando 8-13 y 13-11. En la Copa Canaria masculina, el Club Natación Las Palmas ganó por 18-10 a la Unión Waterpolo Tenerife, que organizaba el torneo después de una primera parte más o menos igualada, incluso con el Tenerife que se avanzó en los primeros instantes. A la vuelta del descanso, Las Palmas no dieron descanso con un 6-1 tanto en el tercer y en el último cuarto, que hicieron que se llevaran el premio definitivamente. En la Copa Canaria femenina tampoco se lo llevó el Unión Waterpolo Tenerife, que cayó 9-15 contra el Metropol, que sí que se llevó el premio después de un primer cuarto sensacional con un 5-1 que dejó muy tocadas a las tinerfeñas, que al final no se pudieron llevar el trofeo a casa. Pasamos ahora a Euskal Herria, a la Supercopa de Euskal Herria masculina, donde el Claret Ascarcha se llevó por 17-15 la Supercopa frente a un Navarra
que lo dio todo hasta el final, pero que un segundo cuarto de Azkarza con un resultado parcial de 7-3 dejó prácticamente noqueados a los navarros. En la Supercopa Femenina de Euskal Herria, el Iruña, equipo de División de Honor, se llevó el trofeo por 11-13 frente al Leioa en un partido también súper igualado entre los dos conjuntos de Euskal Herria. Vamos al Campeonato de Madrid, que después de su fase de liguilla tuvo las finales hace 2 semanas, con un resultado para el Real Canoe que se llevó el premio ante el Encinas de Guadilla. Lucha entre el descendido y el recién ascendido a División de Honor, en donde también un segundo cuarto con un resultado de 7-3 decidió el partido para el Real Canoe. En el campeonato femenino no hubo finales, fue todo competición de liga y también salió ganador el Real Canoe femenino, que ganó 10-14 contra el Cuatro Caminos, 17-8 contra el Concepción Ciudad Lineal y 12-3 contra el Ciudad de Rivas. Por último, la Supercopa Gallega, que no tiene ningún representante en las ligas nacionales, el Pontevedra se llevó el premio 12-5 contra el Club Waterpolo Santiago en la categoría masculina. Hola de nuevo, Rubén, y a todos los espectadores de The Waterpolo Passion Show. Volvemos otra vez con el resumen aquí desde Rubí. Soy Jaume Camerino y vamos a repasar hoy que ha dado de sí todas las competiciones autonómicas con las diferentes copas de todas las regiones. Empecemos por la Copa Cataluña, la copa que tiene la mayoría de los equipos de División de Honor, donde en la categoría masculina, otra vez, el Club Natació Atlètic Barceloneta ganó por 17-10 al Club Natació Sabadell, aunque fue un partido al inicio bastante ajustado. A la vuelta de la pausa, el Sabadell no pudo aguantar el ritmo del Barceloneta y al final los marineros se llevaron otra Copa Cataluña más. En el apartado femenino, sorpresas durante toda la Final Four de la competición. Caía el Sabadell eliminado contra el Sant Andreu, que podría ser más o menos esperable, pero el Sant Andreu no pudo hacer frente a un Mataró que ganó 9-11 en un partido súper igualado, pero en un tercer cuarto donde las de Sant Andreu flaquearon un poquito más. Las de Mataró consiguieron ganar y llevarse la Copa Cataluña delante de sus anfitrionas. Y volvemos al Sabadell porque quedaron cuartas, no fueron capaces tampoco de ganar la lucha por el bronce, en la que perdieron por 12-9 contra el Tarrasa. En la Copa Cataluña de Primera División Femenina, el Club Natació Rubí ganó por 8-5 al Barcelona, en los dos equipos que son los claros candidatos a subir esta temporada a División de Honor. En la Copa Cataluña de Primera y Segunda Nacional Masculina, el Premia se llevó el premio por 11-9 contra el Horta después de un partido súper igualado que se decidió en los últimos minutos. Pasando ahora a la Copa Andalucía masculina, el Club Natación Caballa se llevó el trofeo por 14-9 en una primera parte espectacular del Caballa, que dejaron el partido casi sentenciado con un 10-3. En el campeonato femenino, que fueron final a ida y vuelta entre el Dos Hermanas y el Málaga, el Dos Hermanas se impuso en las dos finales ganando 8-13 y 13-11. En la Copa Canaria masculina, el Club Natación Las Palmas ganó por 18-10 a la Unión Waterpolo Tenerife, que organizaba el torneo después de una primera parte más o menos igualada, incluso con el Tenerife que se avanzó en los primeros instantes. A la vuelta del descanso, Las Palmas no dieron descanso con un 6-1 tanto en el tercer y en el último cuarto, que hicieron que se llevaran el premio definitivamente. En la Copa Canaria femenina tampoco se lo llevó el Unión Waterpolo Tenerife, que cayó 9-15 contra el Metropol, que sí que se llevó el premio después de un primer cuarto sensacional con un 5-1 que dejó muy tocadas a las tinerfeñas, que al final no se pudieron llevar el trofeo a casa. Pasamos ahora a Euskal Herria, a la Supercopa de Euskal Herria masculina, donde el Claret Azkarza se llevó por 17-15 la Supercopa frente a un Navarra que lo dio todo hasta el final, pero que un segundo cuarto de Azkarza con un resultado parcial de 7-3 dejó prácticamente noqueados a los navarros. En la Supercopa femenina de Euskal Herria, el Iruña, equipo de División de Honor, se llevó el trofeo por 11-13 frente al Leioa en un partido también súper igualado entre los dos conjuntos de Euskal Herria. Vamos al Campeonato de Madrid, que después de su fase de liguilla tuvo las finales hace 2 semanas,
con un resultado para el Real Canoe que se llevó el premio ante el Encinas de Guadilla. Lucha entre el descendido y el recién ascendido a División de Honor, en donde también un segundo cuarto, con un resultado de 7-3, decidió el partido para el Real Canoe. En el campeonato femenino no hubo finales, fue todo competición de liga, y también salió ganador el Real Canoe femenino, que ganó 10-14 contra el Cuatro Caminos, 17-8 contra el Concepción Ciudad Lineal y 12-3 contra el Ciudad de Rivas. Por último, la Supercopa Gallega, que no tiene ningún representante en las ligas nacionales, el Pontevedra se llevó el premio 12-5 contra el Club Waterpolo Santiago en la categoría masculina. Tenemos aquí a Dani Blanque y a Guillem Frigola, que hoy haremos con el gorro blanco y gorro azul, con el Club Natació Rubí. Primera pregunta. Se suele decir en todos los deportes que los zurdos son más inteligentes que los jugadores diestros. ¿Es una verdad absoluta o es un tópico que no es real? Es una verdad absoluta. No hay negociación. Vale. Yo pienso, bueno, primero de todo, gracias por la invitación a Waterpolo Castle Show. Después yo pienso que no, que es un tema de que como hay menos, se juega muchas más veces contra un diestro, con lo cual es más fácil aprender a defender a un diestro o a un zurdo, y eso nos da un poquito de ventaja. El jugador zurdo en nuestro país es casi una especie en extinción. ¿Cómo ves la opción que desde muy pequeños se coja a la mitad de los jugadores diestros del equipo y se les obligue solo a jugar con la izquierda? Yo no lo veo bien. Al final no hay que obligar a nadie. Si una persona es diestra o zurda, no creo que se tenga que obligar. Yo tampoco pienso que se tenga que obligar a nadie, pero si desde pequeño hay alguno que tiene la motivación de decir, oye, pues viendo las opciones, quiero entrar ahí y el entrenador le quiere dar técnica con la izquierda y pueden compaginarlo, pues bueno, todos hablarlo, pero obligar a alguien está feo. ¿Es un pecado poner a un zurdo de portero, especialmente cuando no hay ningún otro jugador zurdo en el equipo? Depende del jugador, hay jugadores que... O sea, hay porteros que son muy grandes y dicen, hostia, lo podría meter como zurdo, pero luego los ves y no son dinámicos, les gusta mucho la técnica, entonces... Yo he visto bastantes porteros. Sí, hay bastantes. Tenemos un portero zurdo. ¿Cuáles son los 3 mejores españoles zurdos de la historia, en orden del mejor al menos mejor? Yo creo que el primero prácticamente es indiscutible, que debe ser Xavi García, por palmarés. Si cojo por palmarés y por histórico, aunque no es el zurdo tipo, tiene Esteban Pérez, por palmarés también. Y el tercero me iría entre Chalo y Blake. Yo Blake, claramente. ¿Sí? Sí. Yo sí. Yo faría Iván Pérez, Xavi García y Blake. La misma pregunta que la anterior, pero ahora a nivel mundial. ¿A qué zurdos pondríais? Si pueden ser españoles o no españoles. Mandic, Filipovic tienen que estar. Sí, tenía que estar en falta una altra. Yo Tibor Benet. No ve casi ni lugar. Yo diré... y si Filipovic, Mandic y Zalanki. Las que yo y yo. En vuestra opinión, ¿qué es mejor? ¿Seguir con los dobles entrenamientos mañana y tarde, como hacen la mayoría de equipos de División de Honor? ¿O al contrario, focalizarlo todo únicamente en una sesión diaria, pero que sea más larga? Yo la sesión diaria más larga la prefiero. Yo prefiero, porque compaginarlo con el trabajo cuando es mañana y tarde, te quedas sin día y sin energía. En cambio, si puedes hacer el trabajo por la mañana, tarde, incluso el mediodía, que aprovechas para comer, descansar un poquito, luego vas por la noche, tarde-noche, y haces todo lo que tengas que hacer, te vas a dormir y otro día. Yo creo que a nivel de, como dice Dani, ¿no?, de compaginar deporte y la vida por el deporte, un entreno te da mucha más libertad para compaginar, para hacerlo todo a la vez. Pero siendo sincero, yo creo que a nivel de rendimiento es mejor separar los dos entrenos, porque al final un entreno muy largo al final puede pasar que pierda la concentración o que al final no sea tanta calidad. Vamos con la octava pregunta. ¿Cuál es el puesto que debería hacer este año vuestro equipo, el Club Natació Rubí, en relación a la calidad del mismo, y si creéis que podéis llegar a las plazas europeas?
es el puesto que deberíamos hacer? Una pregunta. Rubireco. Yo diría, hostia, es difícil de decir, pero aquí hay gente con mucha calidad, la verdad, en el equipo. Si conseguimos jugar todos a la vez y todos a lo mismo, podemos hacerlo bien. No te sé decir si pues los europeos o no europeos, pero podemos escalar. Sí, yo creo que deberíamos, si como dice Guillem, ponemos todas las piezas del puzzle en orden y la máquina a funcionar todos a la vez, creo que tenemos calidad para estar peleando el playoff del 5 al 8, que serían los puestos europeos, por así decirlo. Pero claro, el año pasado creo que también teníamos para poder meternos ahí, al final resultó que no, con lo cual la liga hay mucha competitividad y creo que los equipos juegan desde hace mucho tiempo, juegan muy bien. Entonces es muy larga, hay que ser muy regular. Vamos con la novena. Siendo muy sincero, ¿qué preferís? ¿Ser el máximo goleador de División de Honor y que eso te dé la oportunidad de fichar por un Cena, un Barceloneta o un Sabadell y que pueda entrar en la prelista de la selección, o que el Rubí clasifique con Europa y tú no jugar todo el año por decisiones del entrenador? Yo esta la tengo muy clara. Yo prefiero que el Rubí se clasifique. De hecho, a nivel personal, volver un poco es para conseguir objetivos que hasta ahora pues no estamos consiguiendo, ya sea como entrenador o de otra manera, y eso me haría más ilusión que algo personal, que en mi caso sería como mega puntual. O sea, yo ya estoy en mis últimos años. O sea, yo al final no me quiero ni a la selección, ni a la Barceloneta, ni nada, así que mira, con este club y de Europa que sería más especial, así que estoy con Dani, la verdad. Ya estamos. Europa juntos puede ser bonito. Y vamos con la última pregunta, que todavía os pedimos más sinceridad. Si vuestro entrenador decide que únicamente va a jugar un zurdo toda la temporada, ¿qué pensáis que debería ser por calidad? ¿Guillem? Guillem, pues muy claro, Guillem. Yo también creo que yo. Claramente. No, bueno, claramente. Yo prefiero jugar con dos, quieres que te diga, pero bueno. A mí me gusta jugar mucho con Guillem, pero creo que... Pero Ricardo es un talento, o sea que nos entendemos muy bien, sí. Pero si solo puede jugar uno, le paso todas las pelotas a Guillem o le paso todas las aguas si me falta. Pues ya estaría, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y mucha suerte en lo que queda de temporada. Gracias. Gracias a vosotros y felicidades por el programa. Muchas gracias. Hoy, en la Curiosité, partidos para la historia. Hungría contra la Unión Soviética. Melbourne, 1956. El partido de la sangre. En los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 se vivió uno de los partidos más intensos y simbólicos de la historia del deporte. No fue solo waterpolo, fue un duelo político, un choque cultural y un grito de resistencia. La prensa lo bautizó como Blood in the Water, el partido de la sangre. Octubre de 1956. En Budapest estalla la Revolución Húngara. El pueblo sale a la calle pidiendo libertad, democracia y el fin del dominio soviético. Durante unas semanas, los húngaros logran expulsar a las fuerzas soviéticas, pero pronto Moscú responde con fuerza. Tanques y tropas entran en Hungría aplastando la revolución. Más de 2.500 húngaros murieron, 200.000 huyeron al exilio y el país quedó bajo férreo control de la Unión Soviética. Apenas un mes después llega el torneo olímpico de waterpolo en Melbourne. Hungría, por aquel entonces, ya era una potencia en waterpolo. Campeón en Helsinki 1952, dominador europeo y favorito para repetir. Pero ahora, cada partido tenía un peso político y el calendario quiso que en semifinales se cruzara con la Unión Soviética. El choque se vivía como una guerra dentro del agua. En las gradas, cientos de refugiados húngaros residentes en Australia llenaron la piscina, agitando banderas y gritando contra los soviéticos. Los jugadores húngaros fueron preparados psicológicamente, entrenaron en secreto en una piscina vigilada por policías y traductores les enseñaron insultos en ruso para desestabilizar a los rivales. Para Hungría,
no era solo una semifinal olímpica, era una revancha histórica. Desde el primer silbato fue brutal. Golpes bajo el agua, patadas, agarrones constantes. El árbitro apenas podía controlar la tensión. El momento clave llegó cuando Ervin Zador, estrella húngara de 21 años, recibió un codazo de Valentin Prokopov, jugador soviético. Zador salió a la superficie con la ceja abierta, la cara cubierta de sangre. La imagen dio la vuelta al mundo, un húngaro ensangrentado, pero victorioso. En las gradas la tensión estalló. Los aficionados húngaros intentaron saltar al agua para agredir a los soviéticos. La policía tuvo que intervenir. El partido se suspendió a falta de 1 minuto. El marcador: Hungría 4, Unión Soviética 0. Hungría pasó a la final y derrotó a Yugoslavia, logrando así el oro olímpico. Para los húngaros fue una victoria simbólica contra el régimen soviético. Para la Unión Soviética fue una humillación internacional. La imagen de Zador ensangrentado circuló en periódicos de todo el mundo, un recordatorio de la represión en Budapest. Varios jugadores húngaros aprovecharon el viaje a Melbourne para no volver a Hungría y quedarse en el exilio temiendo represalias. Zador mismo nunca regresó, se instaló en Estados Unidos y acabó siendo entrenador, curiosamente, de Mark Spitz, el gran nadador olímpico. El encuentro se convirtió en leyenda. Artículos, documentales, películas como Freedom's Fury del 2006 cuentan esta historia. El partido de la sangre no fue solo un capítulo deportivo. Mostró cómo el deporte puede ser un espejo de la política y un escenario de resistencia. Hungría defendió su orgullo nacional en una piscina cuando en su país lo había perdido bajo los tanques soviéticos. La imagen de Zador ensangrentado sigue siendo una de las fotos más icónicas de los Juegos Olímpicos. En definitiva, aquel 6 de diciembre de 1956, en Melbourne, no solo se jugó un partido de waterpolo. Se jugó la dignidad de un pueblo. El agua se tiñó de sangre, sí, pero también de orgullo y victoria. Y por eso, casi 70 años después, todavía recordamos el partido de la sangre. Muy buenas a todos. Lo primero, agradecer a Rubén y a Carlos la oportunidad que me dan de aparecer en este tercer capítulo de The Waterpolo Passion Show. En el capítulo de hoy hablaremos sobre 3 mitos en la preparación física en waterpolo. En el mito número 1, piensa que con nadar es suficiente, y es muy probable que en tu club no tengan los medios suficientes para tener un preparador físico y el trabajo en seco no vaya mucho más allá de la natación o bien de hacer una serie de ejercicios en seco en el bordillo de la piscina. Si realmente esto es tu caso, estás muy lejos de llevar al 100% tu entrenamiento y será muy importante que vayas al gimnasio a entrenar de una forma planificada e individualizada para optimizar al 100% tu potencial. El segundo mito es abusar del uso de balón medicinal como parte principal del trabajo de fuerza dentro del agua. Es muy probable que abuses del uso de pesos muy grandes por encima de la cabeza. Te recomiendo que si haces un buen trabajo de fuerza de forma planificada, lo acompañes con el trabajo de fuerza también fuera del agua, y esto hará que tu musculatura esté mucho más compensada y tu probabilidad de sufrir una lesión en la zona aductora de la cadera disminuya. El tercer mito es la falsa creencia de que como el waterpolo es un deporte de resistencia, tendremos que trabajar con cargas bajas y muchas repeticiones. Pues no, nada de esto es cierto, porque el waterpolo es un deporte principalmente de fuerza. Y si realmente queremos mejorar dentro del agua en el gimnasio, tendremos que utilizar métodos de entrenamiento que nos ayuden a desarrollar nuestra fuerza con cargas medias y altas. En resumen, tenemos que tener muy en cuenta la importancia del trabajo tanto dentro como fuera del agua, la correcta planificación de las cargas dentro del agua, sobre todo cuando hablamos del trabajo de fuerza, y en tercer y último lugar, el hecho de mover pesos sin miedo y trabajar con cargas medias y altas, sobre todo si nuestro nivel de experiencia en el gimnasio nos lo permite.
Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, escribirme a mi perfil, que lo dejaré por aquí abajo, y la resolveremos sin ningún tipo de problema. Hasta la próxima y muchas gracias a todos. Cómo se montó el Club Natación San Feliu. Yo creo que es un ejemplo. Fantástico. Es un ejemplo. Luego, pues, el responsable de waterpolo, el responsable de natación, la secretaría técnica, el director deportivo, en fin, todo esto lo tienes que tener organizado a nivel de profesionales. Serán pues todos los que son los técnicos, delegados y luego los deportistas, evidentemente. Nosotros somos pioneros en tema de lo que es la tecnología. Las redes sociales es algo fundamental. Ahora estamos con la inteligencia artificial. Estamos implementando la inteligencia, estamos ahí con estudios y tal, para ver en qué nos puede ayudar en el mundo del waterpolo y en el mundo de la natación. Cuanto más fuerza tú tengas en las redes sociales, o sea, seguidores, más fácil eres tú de cara a buscar sponsors. Yo no diría deporte minoritario. Venga, vamos allá. Esto es matemático. Un club que hace. Nosotros generamos unos ingresos para invertir en el deporte. Invertimos en el deporte para que luego esto también nos genere ingresos, porque cuanto más deportistas tengas, evidentemente también sumas cuotas. Desde que soy de presidente, mi filosofía es, si yo me comprometo en algo es porque realmente lo puedo pagar. Yo soy una persona abierta, yo me relaciono con todos, yo no tengo ningún problema en estar con los deportistas, hablar con ellos, y también al estar ahí abajo te das cuenta de los problemas y te das cuenta que teníamos un problema importante de espacio, o sea, esto era una lata de sardinas. Tenemos que cambiar el sistema de liga que tenemos ahora actual. Yo tengo una propuesta que la he puesto encima de la mesa. Pero claro, para mejorar esto, tenemos que tener bien claro que tenemos que mirar por el bien del waterpolo. No por el bien particular de cada uno, porque si miramos por el bien particular de cada uno, seguiremos como hasta ahora. Mira, Manuel Estiarte, en el libro que escribió, hubo una frase que vino a decir más o menos esto. El waterpolo llegará a ser algo cuando un club de waterpolo de Valladolid gane la liga. Tenemos que hacer que la liga de División de Honor, tanto la masculina como la femenina, haya más equipos del resto de las autonomías que puedan participar. Luego aquí tenemos otro problema. Es que no tenemos una ley deportiva de financiación del deporte. No hay una financiación del deporte. No hay una ley en la que diga cómo se puede financiar el deporte. Mira, por poner aquí un letrero y tal, pues esto, oye, pues te puedes llegar a desgravar, claro, esto iría con baremos, ¿no? No un 60%, pero a lo mejor, no sé, un 20%. Tú puedas ofrecer y que a quien se lo ofrezcas tenga un beneficio fiscal, te garantizo que seremos como en Francia y en Italia y en otros países de Europa, en la cual las empresas que apuestan por el deporte tienen beneficios fiscales.